En esta noche vamos a hablar sobre el temor de Dios con el título El verdadero temor. Yo quiero que abra su Biblia, si usted ahí está con la familia, por favor. Capítulo 12 de Lucas, el verso 4 hacia el 7, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, permítame leerle, tome atención por favor. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vamos a orar, amados hermanos, ahí donde usted está. Si está con la familia, yo le pido que podamos orar juntos, porque yo creo que Dios tiene una palabra en esta noche para bendecir nuestras vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo, sea usted transmitiendo, Señor, a través de mis labios, su palabra fiel y verdadera, Señor. Palabra viva y eficaz, que pueda penetrar a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros en esta noche, y pueda renovarnos, pueda restaurarnos, levantarnos, Padre bendito, espiritualmente. Bendice tu palabra, Señor, y te pido que bendigas a cada familia que en esta noche, que en este momento estamos reunidos para escuchar tu voz. Señor, háblanos, por favor, queremos escuchar tu palabra, que no sea palabra de hombre, Señor, que no sea, Señor, ciencia, conocimiento humano, sino sea una palabra revelada por medio de tu Santo Espíritu, con la gracia y tu poder. Te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Vamos a hablar con el título de este mensaje, El verdadero temor. Y quiero empezar haciendo una interrogante, una pregunta: ¿cómo se manifiesta el temor de Dios en nosotros de una manera práctica, de una manera tangible? ¿Cómo podemos demostrar ese temor de Dios que decimos tener con nuestros labios de una manera práctica, de una manera tangible? Déjeme responderle, por favor. Debemos manifestar con un esfuerzo consciente de regular todas las áreas de nuestra vida, regular todo nuestro ser, nuestra vida, cada área que estamos nosotros viviendo y desarrollando día a día en el marco de su voluntad revelada, que es su palabra. Cada área de nuestra vida tiene que estar enmarcada, tiene que estar delimitada por la palabra de Dios, por esa voluntad revelada que es la palabra poderosa del Señor. No solamente aquellas áreas que llamamos religiosas, sino todas las áreas de nuestra vida. El hombre que teme a Dios tiembla ante su palabra. Debe temblar ante su palabra porque sabe que está delante de un documento sagrado. Sabe que está delante del decreto del Dios Todopoderoso. El hombre que teme a Dios es consciente de esa palabra y tiembla ante esa palabra, regula su vida total y absoluta ante esa palabra. Déjeme leerle en Isaías capítulo 66, por favor. En el verso 2 dice así la palabra del Señor: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios y su palabra es uno solo, y aquel que dice tener temor de Dios debe temer realmente a Dios, debe temer a su palabra, debe considerar su palabra, su voluntad perfecta revelada que es la palabra de Dios, y debemos enmarcar nuestras vidas en esa palabra, porque eso realmente es el temor de Dios. El que dice tener temor de Dios en su vida es un hombre que toma la palabra de Dios en serio. Es un hombre que considera la palabra y sabe que la palabra de Dios es relevante en todas las áreas de su vida. Es relevante en la toma de sus decisiones, es relevante en sus acciones
en su estilo de vida, en sus relaciones interpersonales. Es relevante en cada área de su vida y sabe y entiende que la palabra es la que tiene que regular, la palabra de Dios es la que tiene que regular cada área de su vida. Eso es el temor de Dios. Esa es la definición, ese es el concepto. En eso se traduce el temor de Dios. ¿Sabe qué? La base de la verdadera piedad es el temor de Dios. Aparte de este temor de Dios, no podemos desarrollar un carácter piadoso. No podemos decir que tenemos el temor de Dios si es que no regulamos nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida, no solo aquellas que llamamos religiosas, no solamente áreas que nos convengan, sino la integridad de nuestro ser debemos regularla a la palabra de Dios, porque fuera de este temor de Dios no se puede desarrollar una vida cristiana verdadera piadosamente. El hombre que teme a Dios vive en su presencia. El hombre que teme a Dios anhela su presencia, porque anhela estar realmente sumiso, sometido a la voluntad absoluta de Dios. El hombre que teme a Dios tiene un deseo ferviente de pasar todo el tiempo en su presencia, de permanecer en su presencia, porque la presencia de Dios es lo que guarda el corazón, la vida de todo hombre. Quiero decirle algo muy importante, por favor. El hombre que verdaderamente decide temer a Dios, trata de glorificar a Dios en todas las cosas que él hace. Trata y busca la manera de exaltar el nombre del Señor en cada área de su vida. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10, el verso 31, la palabra del Señor dice: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo está entendiendo que hasta los más mínimos detalles, el comer o el beber o cualquier otra cosa que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Ese es el hombre que teme a Dios. Busca glorificar a Dios hasta en los más mínimos detalles, en los grandes, en los medianos, en toda la área de su vida. Busca glorificar el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Hay una diferencia entre el hombre que teme a Dios, entre esa mujer que teme a Dios y un hombre, una persona, una mujer que no teme a Dios, que no tiene el temor de Dios. Hay una gran diferencia. Y esa diferencia es notable y usted y yo podemos distinguir, podemos discernir y podemos ver. Realmente no es que vamos a juzgar, no es que vamos a adivinar las cosas, pero podemos percibir y esa persona que teme a Dios realmente resalta, así como esa persona que no tiene el temor de Dios. Déjeme leerle por favor la palabra de Dios en Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5, el verso 7, escuche lo que dice la palabra del Señor, Nehemías capítulo 5, el verso 15, dice así la palabra de Dios. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Un hombre y una mujer que teme a Dios es muy distinta a los demás. No toma decisiones como las otras personas. No anhela lo que las otras personas anhelan. Un hombre, escuche por favor, un hombre que teme a Dios no trata a su cónyuge como otros hombres tratan a sus esposas. Una mujer que teme a Dios no trata a su esposo como otras mujeres que tratan a sus esposos. Esa es la gran diferencia. ¿Y sabe qué? Nehemías dice, yo no hice así a causa del temor de Dios. Los gobernantes anteriores a Nehemías eran gobernantes corruptos, eran opresores del pueblo. Habían estado oprimiendo al pueblo, habían estado castigando con impuestos, saqueándolos, y aún dice los criados de esos gobernantes se empoderaban del pueblo, aprovechaban, oprimían y lastimaban
al pueblo de Dios. Pero cuando viene Nehemías, un hombre que temía a Dios, por causa del temor de Dios, la palabra dice, por causa del temor a Dios, yo no hice así. Yo no hice igual que los demás. Yo no seguí la corriente del mundo porque el temor de Dios estaba en el corazón de Nehemías. Y esa es la actitud que un hijo y una hija de Dios debemos asumir, de atesorar el temor de Dios en nuestros corazones, lo cual nos va a hacer diferente a lo que es este mundo, a lo que son gobernantes, a lo que son personas que están tratando de una manera mala, pero por el temor de Dios en nuestros corazones vamos a empezar a obrar conforme a la voluntad revelada, conforme a la palabra del Señor en nuestras vidas, amada iglesia. Quiero decirle algo, estimados hermanos. Es el temor de Dios lo que hace la gran diferencia entre alguien que teme y alguien que no teme a Dios. Es el temor de Dios el que realmente limita nuestras vidas a vivir dentro de la palabra del Señor, dentro de la voluntad soberana de Dios. Permítame decirle algo muy importante. La fe de un hombre que teme a Dios no se limita solamente a los domingos o a su tiempo de devocionales. Es en todo tiempo y en todo momento. Cuando está en la iglesia, cuando está con la familia, cuando está allá en el trabajo con los colegas, cuando está tal vez haciendo un deporte, cuando está frente al televisor, cuando está con el televisor, con el celular en la mano, el temor de Dios está y permanece en su corazón. Un hombre y una mujer que teme a Dios es consciente de que los ojos de Dios están 7 días, 24 horas, 365 días sobre la vida de ese hombre, de esa mujer que teme a Dios. El texto de hoy está hablando del verdadero temor que un hijo de Dios debe tener. Del verdadero temor que un hijo y una hija de Dios, un hombre de Dios debe atesorar en su corazón, debe infundirlo, debe sellarlo en su vida. Déjenme leerle el verso 4, dice así: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Sabe qué? Dios sabe que van a venir circunstancias difíciles. Jesús le está diciendo a sus discípulos que van a venir tiempos muy duros. En San Juan, en el capítulo 16, el verso 33, Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús le está transmitiendo una verdad a sus discípulos. Y Jesús le está diciendo: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Dios sabe que van a venir situaciones difíciles. Él nos los ha dicho. Él no nos está prometiendo inmunidad ante las circunstancias difíciles, ante los peligros. Él nos está advirtiendo más bien. Pero Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y la Biblia dice que Él no nos va a meter en una prueba más de la que nosotros no podamos soportar. Que juntamente con la prueba, Él nos va a dar la salida, nos va a dar la solución. En el verso 5 la palabra del Señor dice así: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Escuche por favor. El Señor Jesucristo le está dando la receta a sus discípulos. Les dice que no tengan miedo de lo que puedan hacerle, porque a lo máximo que pueden llegar ante los hijos de Dios temerosos es que nos pueden matar el cuerpo, nos pueden quitar la vida, pero el espíritu y el alma, nuestra vida está en las manos del Señor, está escondida en Cristo y Cristo en Dios, dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo les da la receta a sus discípulos y les dice: no tengan miedo. Y les enseña el verdadero temor que deben tener en sus corazones. Le habla del temor de Dios. Le habla del Dios soberano todopoderoso y que todo discípulo, todo hijo de Dios debe temer a ese Dios soberano. A ese Dios que da la vida, a ese Dios que la quita, a ese Dios que tiene la potestad absoluta como Dios soberano de hacer como Él quiere hacerlo, porque Él es Dios, querido hermano, querido amigo que me está escuchando. Escuche una cosa, por favor. En otras palabras,
no está diciendo que no debemos tener miedo a nuestros enemigos. Es natural sentir un miedo, pero quiero decirle que nuestros enemigos o cualquier circunstancia, lo mucho que puede hacer es quitarnos la vida o una situación difícil que nos va a agobiar temporalmente. Nos pueden hacer un daño físico, nos pueden hacer un daño material, pero es algo temporal. Pero realmente al quien debemos temer es a Dios, que por nuestra desobediencia, por la pérdida del temor en nuestros corazones, podemos sufrir realmente un castigo definitivo y con eternas consecuencias. Es a Dios que Jesús nos está enseñando, a quien debemos reverenciar, el quien tiene la potestad y la autoridad para quitarnos la vida, para realmente condenarnos si Él quiere. Y no es que Dios está para condenarnos, no es que Dios está para eliminarnos, porque Dios nos ama, Dios es amor, pero Dios es un Dios justo y Él está enseñando que nosotros debemos, así como a sus discípulos, atesorar su temor, atesorar su palabra, andar en cada área de nuestras vidas dentro del marco de su voluntad, que es su bendita y preciosa palabra. ¿Sabe qué? El temor a Dios supone confianza. El temor que tengamos a Dios, el andar delante de Dios, enmarcado en su voluntad, en cada área de nuestras vidas, el ser consciente que Dios, la mirada de Dios, el corazón, la mente del Señor está sobre nuestras vidas las 24 horas del día, todos los días de nuestra existencia. Ese temor a Dios y conducirnos así nos da confianza, nos da seguridad, nos da paz, nos da gozo, nos da vida en abundancia, amados hermanos. Eso es lo que genera el temor a Dios, una confianza en Él, una seguridad, y aunque venga lo que venga y aunque se levante lo que se levante, nosotros podemos estar confiados como un león, como dice la palabra de Dios, porque si Dios es por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y aunque vengan situaciones difíciles, aunque usted esté pasando tal vez el dolor, aunque usted haya perdido un ser querido en este tiempo de pandemia, quiero decirle que el Dios Todopoderoso está al control de todas las cosas, nunca las perdió. Y nunca lo perderá el control de sus manos. El temor a Dios genera una confianza en el corazón del hombre y de la mujer que le teme a Dios. A diferencia del hombre que no tiene temor en su corazón, que ha perdido el temor, escuche lo que pasa con un hombre que no tiene temor. En Génesis capítulo 3, desde el verso 6 les voy a leer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El verso 10 dice así, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y sigue la historia. Adán y Eva desobedecieron al Señor. Adán y Eva se desenmarcaron de la palabra de Dios, de los estatutos, de los mandamientos de Dios. Y cuando el hombre pierde el temor, amada iglesia, amado amigo, cuando el hombre y la mujer pierden el temor en su corazón, lo que le invade es un miedo, es un pavor. Lo que le invade es una inseguridad, le invade duda, le invade incertidumbre, le invade aflicción. Esa es la diferencia entre un hombre que teme a Dios y un hombre que pierde el temor a Dios. Y déjeme decirle que el mundo en este tiempo que está pasando tan difícil de esta pandemia,
El mundo entero y la iglesia, que no es la excepción, está llena de miedo en este tiempo. Está llena de pavor. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido lamentablemente el temor a Dios. El temor a Dios genera confianza, amada iglesia. Y el perder el temor a Dios infunde un miedo como Adán tuvo miedo delante del Señor. Adán y Eva se escondieron porque perdieron el temor a Dios. Dejaron de hacer lo bueno. Empezaron a hacer lo malo. Desobedecieron la palabra de Dios. Echaron a las espaldas a Dios, tomaron el fruto que le había dicho Dios que no comiesen, porque el día que de él coman ciertamente morirían. Lo hicieron así, y es ahí que por el pecado se vieron desnudos, se vieron avergonzados, y un miedo les invadió en su corazón. Una persona que no teme a Dios va a vivir insegura, va a vivir sin esperanza, va a vivir sin fe, sin gozo, va a vivir una vida llena de temor, de angustia, de aflicciones, y ese es el resultado que este tiempo está viviendo el hombre hoy en día, y la iglesia también, lamentablemente. Es el tiempo de recuperar el temor, es el tiempo de recuperar la confianza. Jesús le está hablando a sus discípulos: no tengan miedo, porque lo único que pueden hacer es matar el cuerpo solamente, pero nada más van a hacer. Dice el Señor que debemos atesorar el temor de Dios en nuestros corazones. ¿Sabe qué? El mundo hoy en día está lleno de miedo. Estaba escuchando una noticia de la Organización Mundial de la Salud, que hay una estadística impresionante que se está disparando de infartos, paros cardíacos, embolias, estrés, depresión en todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque esta situación amerita para ello. Pero aquellos que temen a Dios, aquellos que decidimos tener y atesorar el temor de Dios, lo que va a generar cualquier situación es una confianza. Dejemos de poner la mirada en las circunstancias adversas que estamos viviendo y empecemos a volver la mirada delante de Jesucristo. ¿Sabe que cuando una persona tiene temor de Dios, aún en las circunstancias más difíciles, está tranquilo y está confiado? Dice la Biblia que Jesús dormía en la barca mientras pasaban y se levantó una tormenta tremenda y sus discípulos se angustiaron, se afligieron hasta lo sumo y fueron a despertar a Jesús y le dijeron a Jesús: Jesús, ¿no te das cuenta que perecemos? Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros? Jesús estaba descansando, estaba durmiendo, porque Jesús tenía el temor delante de su Padre. Jesús confiaba, Jesús sabía que su Padre estaba en la protección divina de su Padre. Esa es la diferencia de un hombre que tiene el temor de Dios, aunque venga lo que venga, y aunque pase lo que pase, y va a pasar, amada iglesia, va a pasar, amados hermanos. Yo no estoy maldiciendo a nadie, pero les quiero decir una cosa, lo que dice la Biblia, que aprovechemos bien el tiempo porque los tiempos son malos. No van a venir tiempos mejores. Y aunque se levanten profetas por ahí diciendo cosas distintas, yo le quiero transmitir lo que dice la palabra. Estamos viviendo los últimos tiempos y en los últimos tiempos es cuando debemos dirigir la mirada delante del Señor Jesucristo. Debemos poner nuestra vida y nuestra confianza en Él. Debemos recuperar el temor de Dios en nuestros corazones. Debemos enmarcar nuestras vidas en la palabra bendita y poderosa de Dios. Debemos vivir una vida bíblica para poder vivir una vida en estos tiempos tan difíciles que se están dando día a día. Este es el tiempo de volverse a Dios. El mundo y la iglesia no es la excepción. Está igual que el faraón, querida iglesia. Estamos igual que el faraón cuando Moisés fue y le dijo al faraón que libera al pueblo de Dios por la orden de Dios, y que si no lo hacía iba a venir tal plaga. Le anunciaba la plaga, y venía la plaga sobre Faraón porque él no dejaba ni obedecía, no temía a Dios. Y cuando sucedía aquella plaga, le invadía un temor al Faraón. Y el Faraón, medio que hacía un amague de arrepentimiento, tenía un remordimiento, en otras palabras, pero no dejaba ir al pueblo de Dios. La iglesia de Cristo y el mundo entero estamos igual que el faraón. Le tenemos miedo a la plaga, pero no le queremos temer a Dios. ¿Sabe qué?
Cuando infundimos el temor de Dios en nuestros corazones, el miedo empieza a disiparse de nuestros corazones, amada iglesia. La duda, la incertidumbre empieza a desaparecer de nuestras mentes. El estrés, la ansia, la aflicción empieza a disiparse porque Dios empieza a tomar el control de nuestras vidas. Nuestra vida la ponemos en las manos de Dios y en esa sombra del Omnipotente vivimos confiadamente, vivimos en paz, en gozo, en regocijo. Así que dejemos de estar como el mundo está. Está bien que el mundo esté pasando un temor terrible, un miedo que lo detiene, que está paralizado. Pero la iglesia de Cristo debemos recuperar el temor de Dios en nuestros corazones. Escuche por favor lo que dice Proverbios, el capítulo 14 y el verso 26. Dice así la palabra del Señor: en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Escuche bien, por favor. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El verso 27 dice así: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Pero quiero decirle que nada, absolutamente nada de lo que le pasa a los hijos de Dios que le temen, ocurren sin el cuidado, sin la provisión de Dios, sin la protección divina. Realmente Dios tiene el control hasta de lo más mínimo. Tiene el cuidado de 2 pajarillos que no se venden, dice, por solamente 2 cuartos, 5 pajarillos. Estamos hablando de, si traducimos monetariamente, no cuesta ni 20 centavos en realidad los 5 pajarillos. O 40 centavos a lo mucho. ¿Cuánto mismo significa 20 centavos? Usted en la casa lo deja, no sirve para nada. Dice que Dios tiene el control aún de nuestros cabellos. Dice, no se cae un solo cabello si no es por la voluntad de Dios. Nada de lo que ha sucedido, nada de lo que está pasando en este mundo actualmente están fuera del control de Dios. Dejemos de mirar las circunstancias y volquemos la mirada a Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, del quien viene toda la confianza, la esperanza, porque fuera de Dios no hay quien salve, fuera de Dios no hay ayuda, no hay socorro. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estamos pasando un tiempo difícil. El mundo entero está acongojado por esta pandemia. El mundo entero está atemorizado, está lleno de miedo, pero los que esperan en Jehová tendremos nueva fuerza, dice la palabra del Señor. No vamos a ser avergonzados aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que atesoramos el temor de Dios en nuestros corazones. Quiero terminar diciéndole una cosa. ¿Qué hacer para recuperar ese temor de Dios en nuestros corazones? Yo aprendí esta palabra que nos compartió en un momento, en un mensaje sobre el mismo tema, el temor de Dios, de nuestro pastor. Hay una palabra que dijo Juan Calvino. Juan Calvino dijo corandeos, que él iba a vivir corandeos. La palabra corandeos quiere decir delante de Dios. Vivir delante de Dios es la receta para recuperar el temor, querido hermano. Es por eso que debemos enmarcar nuestra vida en la palabra de Dios. Debemos andar delante del Señor como enseña su palabra. El salmista David, en el Salmo capítulo 19, déjeme leerle por favor. Salmo capítulo 19, dice así la palabra del Señor, el verso 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Los anteriores versículos, el rey David está hablando sobre el pecado que había en su corazón y él empieza a orar y le dice, tu siervo es además amonestado con ellos, se está hablando de la palabra, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores?, se pregunta el salmista David. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Y termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
¿Sabe qué significa andar delante de Dios? Que nuestros pensamientos estén delante de Dios, amada iglesia. Que lo que miramos estén delante de Dios. Que lo que oímos estén delante de Dios. Que lo que pensamos y sentimos en lo más profundo de nuestro corazón estén delante de Dios. Que todas nuestras acciones estén delante de Dios. Y cuando nuestras acciones están delante de Dios, el temor de Dios estamos aplicando en nuestra vida. Y ahí empezamos a vivir una vida de santidad, una vida de integridad, una vida donde empezamos a recuperar el temor de Dios en nuestros corazones y empezamos a vivir de una manera agradable para el Señor. Eso realmente debemos hacer. Esa es la receta para recuperar el temor de Dios. Si usted y yo hemos perdido el temor como Adán y Eva y nos ha invadido un miedo, déjeme decirle que es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de recuperar el temor delante del Señor. Proverbios capítulo 3 dice así la palabra del Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y sigue la palabra del Señor. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué está pasando, amada iglesia, usted en este momento? Amado hermano y hermana, ¿qué está sufriendo en este momento? Yo creo que este es el tiempo que Dios está hablando a su iglesia. Este es el tiempo de humillarnos, de quebrantar nuestros corazones. Este es el tiempo de buscar el rostro de Dios como nunca antes lo hemos hecho. Es el tiempo de recuperar el temor, de andar delante de Dios, querida iglesia, querido hermano y hermana. Si usted está sufriendo, está desanimado, está con miedo, está con inseguridad, tal vez ha perdido el negocio, tal vez la empresa está quebrando por la situación económica que mundialmente estamos atravesando por esta situación, déjeme decirle que usted y yo tenemos la solución en la palabra de Dios y es recuperar el temor de Dios en nuestros corazones y el Dios de los cielos se va a encargar de restaurar, de sanar, de bendecir nuestras vidas y nuestras familias. Quiero orar en este momento por la palabra de Dios. Quiero orar por su vida para que realmente usted y yo podamos trabajar en la recuperación del temor de Dios en nuestros corazones. Este es el tiempo de volvernos a Dios, amada iglesia. Este es el tiempo de realmente atesorar ese corazón que infunde confianza, que infunde paz, que infunde reposo. El temor de Dios trae reposo, querida iglesia. Esa aflicción que usted tiene por este encierro que hemos tenido, por esta cuarentena que hemos tenido tan larga, está afectando físicamente. Porque está afectando emocionalmente, está afectando espiritualmente y físicamente hay personas que están sufriendo. Pero aquellos que atesoran el temor de Dios en sus corazones, se va a disipar ese estrés que usted está pasando en este momento. Se va a disipar esos pensamientos ahí que lo están abrumando. Tal vez la empresa ya está quebrando, tal vez no hay dinero, hay muchas situaciones difíciles. ¿Sabe qué? Volvámonos a Dios de todo corazón, recuperemos el temor de Dios, enmarquemos nuestra vida en la voluntad perfecta de Dios que es su palabra y dejemos que Dios haga el saldo, porque Él es fiel. Dice la palabra, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón y eso es lo que Dios está esperando. Déjeme orar por su vida y bendecir la palabra y que Dios obre una gracia, una misericordia sobre su vida, un milagro que usted está esperando, una bendición, porque el Dios maravilloso va a hacer lo que Él desea hacer para su vida. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Señor, reconocemos en esta noche delante de tu presencia que hemos perdido todo el temor en nuestros corazones, Señor. Reconocemos que hemos dejado tus mandamientos, tus estatutos, que hemos abandonado tus caminos, bendito Dios. Señor, reconocemos que hemos puesto concesión a tus palabras. Reconocemos que hay áreas en nuestra vida que no la hemos rendido y la hemos manejado a nuestro antojo, Señor.
y hemos terminado perdiendo el temor, lo cual se nos ha ido la paz, se nos ha ido el gozo, Señor, de tu salvación, y nos ha invadido un temor en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Padre, en el nombre de Jesucristo, perdona nuestras maldades, Señor, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras rebeliones que contra ti hemos pecado, Padre Celestial. Nos despojamos en esta noche de todo pecado que nos asedia. Renunciamos a este mundo y a sus deseos, Padre bendito. Renunciamos, Señor, a toda falta de temor en nuestras vidas, y hoy día nos volvemos de todo corazón, nos volvemos, Señor, delante de tu presencia, a humillarnos, a rendirnos, Señor, porque reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Padre bendito de la gloria. Señor, yo te ruego por tus hijos y tus hijas que están escuchando esta palabra en este momento. Usted que está ahí en la pantalla, usted que está frente a su televisor, en su teléfono, en su notebook, en el nombre de Jesucristo, que la gracia de Dios y el amor del Padre inunde su vida en este momento, que lo bendiga, y que el Señor Todopoderoso, por el poder de su Espíritu Santo, infunda su temor en su corazón, y su palabra sea obrando con poder y gracia en su espíritu, y levantando de esta situación en el nombre de Jesucristo. Padre, yo oro por cada familia que está pasando situaciones difíciles en este momento, que tu gracia y misericordia sea sobre cada uno de ellos. Señor, supla sus necesidades, abra la ventana de los cielos y derrama toda bendición sobre su casa, Padre, y aquella familia que está escuchando en este momento, que ha perdido un ser querido, Señor, que está pasando situación con un familiar enfermo. Te ruego misericordia, te ruego, Señor, derrame de tu gracia y de tu piedad, y extiendas tu mano poderosa, consolando por medio de tu Espíritu Santo y restaurando la salud completamente, liberando e infundiendo una confianza, una paz, un gozo, Señor amado, que solo viene de parte de ti. En el nombre de Jesucristo te lo pido, y así bendigo esta iglesia, a cada persona que está escuchando esta bendita palabra, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén, Señor. Damos las gracias a Dios, queridos hermanos, que Dios le bendiga. Confiemos en el Señor, Dios tiene el control de todas las cosas. Y bueno, deseo que realmente esta palabra le sea de mucha bendición, y usted pueda disfrutar de ese temor de Dios en su corazón, de ese placer maravilloso que solamente Jesucristo brinda en nuestros corazones. Dios le bendiga, la paz del Señor.